Hola, muy buenas noches para todas, para todos. Hoy de nuevo es un placer estar con ustedes en Viviendo Santa Elena en su casa. Para este día de hoy, martes 14 de mayo, estuvo un poquito complicada la consecución de invitado en relación con varios temas que teníamos como pendientes, pero que los vamos a dejar ahí en el tintero para una próxima oportunidad. Pues el puente también dificultó un poco las cosas, la discusión del plan de desarrollo que están todos los secretarios un poco ocupados y serán temas que podremos debatir en otro momento y traerles los invitados especiales para eso. Sin embargo, no quisimos dejar pasar la ocasión y el día muy especialmente porque hoy, justo 14 de mayo, se abre la convocatoria para inscripciones al beneficio de bono alimentario y es muy importante que ustedes en Santa Elena tengan esta información y la puedan diligenciar con tiempo porque la encuesta está larga. Ahorita vamos a ver un video con todo el paso a paso de esa inscripción y es muy importante que tengan en cuenta todas las recomendaciones que les vamos a hacer. Esta es una socialización que voy a hacer yo el día de hoy. Mi nombre es Ana Isabel Rivera, estoy viviendo en Santa Elena en su casa y vamos a hablar justamente de cómo acceder a esa inscripción para el bono alimentario. Eso tiene varias condiciones y varios requisitos, pues que ya les irán diciendo en la página, pero les vamos a contar algunos de los que están en la página web de la Alcaldía de Medellín. En la emisión que vamos a hacer, o sea, en esta emisión, en la descripción, en Facebook y en YouTube les vamos a dejar el enlace a donde tienen que diligenciar el formato para hacer, digamos, como la fila para la posible escogencia para ser beneficiarios de este bono alimentario. Es muy importante. Para Santa Elena hay 150 beneficiarios. Estos se escogen por presupuesto participativo, o sea que la comunidad eligió este proyecto el año pasado. Es un proyecto que ya se está ejecutando para este año, pero se ejecutará en el segundo semestre del año. Entonces, sin más, empecemos con el tema porque el video dura como 10 minutos, el otro video que les voy a poner. Entonces es muy importante que podamos arrancar. Bueno, la inscripción ya les dije es del 14 hasta el 28. Se está divulgando por distintos medios, se le manda una circular también a las juntas administradoras locales y a los consejos corregimentales y comunales de planeación. Ya ellos deben tener esa circular. Va hasta el 28 de mayo y la alcaldía hace una advertencia muy importante que necesitamos que ustedes tengan clara. Dice, lo voy a leer textual. Es importante resaltar que para efectos de transparencia y legalidad, el único canal habilitado por la Alcaldía de Medellín para la recepción de la información requerida a los potenciales beneficiarios es a través de la página web. En consecuencia, ninguna persona autorizada está autorizada para solicitar y recepcionar documentación de la comunidad. El proceso de inscripción no tiene costo y es totalmente gratuito. Esto para evitar intermediaciones, para evitar que alguien les diga que les va a hacer la vuelta y les cobre. Entonces, para que lo tengan muy claro, es un proceso gratuito, no tiene ningún costo, no requiere intermediación, salvo que usted necesite que alguien diligencie la plataforma, porque sí está un poco dispendiosa y larga, pero no tiene ningún costo, no hay intermediarios, todo se hace a través de la página. Entonces, quien le diga que le va a recibir los documentos y que le hace la gestión por un dinero, está mintiendo, para que sepan y tengan claro. Bueno, ¿qué deben tener en cuenta para hacer el registro? Deben tener a mano el documento de identidad de todas las personas que conforman el hogar. Se registra uno, ya lo vamos a ver, pero deben tener también el listado de todas las personas que están en el hogar de esta persona que se va a inscribir, digamos como de la persona cabeza de familia. Tener especial cuidado en el diligenciamiento de la dirección de la residencia. Antes de guardar, puede revisar que coincida con la dirección que aparece en su cuenta de servicios públicos, en el predial o en otro documento que contenga dicho dato. Esa dirección debe coincidir con la comuna que usted está reportando. Si su vivienda no cuenta con nomenclatura, describa con claridad la ubicación indicando puntos de referencia. También hay una opción para eso, ahorita lo vamos a ver. Las personas seleccionadas serán contactadas por el operador del contrato, por lo tanto tenga especial cuidado en diligenciar correctamente el teléfono de contacto al momento de la inscripción y no cambiar de línea. Todos los datos deben ser confiables y verídicos. En caso de identificar alguna falsedad, parcial o total en la información suministrada, el registro del hogar será excluido del proceso de selección. Debe realizarse una única inscripción por hogar. Esto es muy importante. Requisitos. Vamos para los requisitos. Esto es
también supremamente importante. Los mínimos requisitos para acceder al beneficio del bono alimentario son: el titular del hogar debe contar con SISBEN del distrito de Medellín. En este caso, abrimos un paréntesis para Santa Elena, entonces no se permite que se inscriban personas ni de Envigado, ni de Guarne, ni de Río Negro, solamente pertenecientes al distrito de Medellín y con SISBEN. El titular del hogar no dice puntaje, simplemente que tenga SISBEN del distrito de Medellín. El titular del hogar debe ser mayor de edad, salvo los casos en que son personas cabeza de familia y no hay otro integrante mayor de edad que represente el hogar. Residir permanente en la comuna o corregimiento donde se está priorizando la iniciativa, de acuerdo con la división político-administrativa de Medellín. Ya les dije Santa Elena entonces como corregimiento. El grupo familiar no puede ser beneficiario de algún proyecto de complementación alimentaria, es decir, si ya tiene un beneficio por otro lado de otro tema de complementación alimentaria, digamos que se excluye. Este no podría ser el segundo, tendría que ser uno solo. En caso de quedar seleccionado, deberá contar con el tiempo para asistir y participar de las actividades educativas exigidas y convocadas por el proyecto. ¿Cómo priorizan? O sea, ¿qué cosas tienen en cuenta para poder priorizar las personas que van a acceder al beneficio? Se dará prioridad a los preinscritos que no se encuentren en otros programas de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, dicen, no es un factor excluyente. Se va a dar prioridad a los preinscritos que no perciban ingresos provenientes tipo pensión, jubilación o renta. O sea que si ya está jubilado o recibe alguna renta, es un requisito para que de pronto no le permitan el beneficio. Se dará prioridad a las familias que no cuenten con beneficios del gobierno nacional. Sin embargo, tampoco es un factor excluyente. El de pensión, jubilación y renta sí. Se dará prioridad a los preinscritos que se encuentran en 5 grupos poblacionales de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, menores de 5 años, gestantes, lactantes, víctimas, personas mayores, etnias, LGTBI, discapacidad y mujeres cabeza de hogar. Eso es fundamental. Les había contado que en Santa Elena entonces habían priorizado 150 beneficiarios. Esas son la cantidad de beneficios que se van a entregar en Santa Elena y hay dos valores pues como del bono. Ya miraremos cómo funcionan enseguida. Para la vigencia 2024 hay bonos familiares por 306.000 pesos o bono unipersonal por 186.000. El familiar es cuando la persona que se registra tiene familia, vive con ella, y el unipersonal es para las personas que viven solas, porque hay muchas personas que viven solas y tienen derecho a este beneficio. ¿Qué se puede adquirir con el beneficio del bono familiar? Si sale beneficiado con el bono alimentario, con el bono alimentario, puede adquirir los productos básicos de la canasta entre los grupos de alimentos, granos, cereales, abarrotes, carnes salsamentarias, frutas, verduras, raíces, plátanos y tubérculos. Se van a realizar 5 entregas, cada 20 días aproximadamente. O sea, como les decía ahora, se va a ejecutar en el segundo semestre de este año. Son 5 entregas cada 20 días aproximadamente desde el mes de agosto y hasta finalizar el año 2024. ¿Cómo se dan cuenta si fueron seleccionados? Las personas seleccionadas van a ser contactadas por el operador del contrato, por lo tanto deben tener especial cuidado en diligenciar correctamente el teléfono, ya lo habíamos mencionado, y las llamadas las van a hacer entre junio y julio antes de iniciar las entregas. Entonces, por aquí creo que es importante hacer esta presentación de este video para que ustedes puedan ver el detalle de lo que tiene esta información en cuanto a lo que tienen que presentar, lo que tienen que responder y el cuidado de este formulario. Para este formulario es probable que sí necesiten ayuda, pero traten de que no sean personas extrañas a su familia, sino que digamos el sobrino, el nieto, el hijo más aventajado, el que haya estudiado, que tenga de pronto alguna preparación en la tecnología y en diligenciar este tipo de formatos puede ayudarles para diligenciar el formato. Entonces vamos a ver el video con el instructivo. Para dar inicio al proceso de inscripción del proyecto Bono Alimentario, se debe contar con el documento de identidad de la persona que se va a inscribir y el de las personas que conforman su hogar, para que puedan reportar su fecha de expedición, número de documento, nombres completos y fecha de nacimiento. Además,
tenga a la mano la cuenta de servicios u otro documento donde relacione la dirección completa de la vivienda. Ingresamos por la página principal de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, das clic en el enlace y encontrarás el formulario que está dividido en varios módulos. Iniciamos con la lectura de la política de tratamiento de datos, la cual informa acerca del manejo que se dará a los datos consignados en el presente formulario. Esta es necesaria para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Acepto el tratamiento de la política de datos? Con dos opciones de respuesta. Si acepto, continúa el diligenciamiento del formulario y se le da clic a Siguiente. Por lo contrario, si selecciona la opción No, finaliza la postulación y no podrá continuar con la inscripción. El primer módulo que vamos a encontrar es la identificación del titular. Hay que tener en cuenta que se deben responder todos los campos que tienen el asterisco en rojo, porque son de obligatorio diligenciamiento en el proceso de inscripción. Continuamos con la pregunta número 2, que es seleccionar el tipo de documento con el que cuenta el titular. Aparece un menú desplegable donde está la cédula de ciudadanía, extranjería, cédula venezolana, pasaporte, entre otros, donde puede escoger la opción que identifique al titular. En el siguiente campo vamos a digitar el número de documento tal cual aparece en el documento de identidad sin usar espacios, ni puntos, ni comas. Luego vamos a ingresar la fecha de expedición del documento, la fecha de nacimiento del titular, donde va a aparecer un menú donde se va a ingresar primero el año, después el mes y de último el día. Luego vamos a escribir el nombre tal cual aparece en nuestro documento de identidad. Por favor, no use abreviaturas ni apodos. Están los campos de primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Ingrese uno a uno tal cual aparecen en su documento de identidad. El siguiente campo es indicar el número de teléfono donde lo podremos contactar. Vemos que en la celda aparece una referencia de rangos entre 600 y 300. 300 es por el prefijo del celular y 600 quiere decir que se debe colocar el prefijo 604 antes de colocar el número de teléfono fijo. Este campo es muy importante porque es el número donde lo vamos a estar contactando en caso de quedar seleccionado. En el siguiente campo se pide un número de teléfono adicional en caso de que en el número anterior no lo podamos contactar. Después vamos a pedir su nacionalidad, sea colombiano, venezolano u otra. El sexo registrado en su documento de identidad. Están las opciones de hombre, mujer, intersexual, indefinido o sin dato. Luego encontramos su orientación sexual. También hay un menú desplegable con el tipo de orientación en el que usted se identifica. Luego, de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgo, seleccione usted en cuál se identifica, si es afrodescendiente, negro, palenquero, raizal, rongitano, indígena, entre otros. Si es una persona que tiene alguna discapacidad, va a aparecer el menú entre sí y no. Si selecciona sí, aparecen los tipos de discapacidad, si no, se continúa con la siguiente pregunta. Si ha sido víctima del conflicto armado, igual que en discapacidad, se selecciona sí y no. En el caso de seleccionar sí, aparecen los tipos de hechos victimizantes. En el siguiente campo vamos a ingresar el último nivel de escolaridad que aprobó. Nuevamente aparece un menú desplegable si aprobó preescolar, bachillerato, técnica, es profesional o no posee ninguno de ellos. La siguiente pregunta es para saber qué ocupación ha tenido en el último mes. Encontramos que si ha sido empleado dependiente, independiente, informal, por días o es estudiante o ama de casa. Ahora visualizamos la pregunta que indica el tipo de afiliación en salud que posee el titular, si está en el régimen contributivo, subsidiado, especial o no posee ninguno. Y por último, en esta sección está la pregunta de si usted se identifica como una mujer cabeza de hogar. Aparece la descripción y ya se selecciona la respuesta según su caso. Una vez tengamos todas las celdas completa y correctamente diligenciadas, pasamos al siguiente módulo. Si falta información, nos aparece en rojo la celda pendiente por el dato. Diligenciamos y damos clic en Siguiente. El siguiente módulo es el módulo de la información de la vivienda. La primera pregunta es si la casa donde vive es propia, familiar, rentada o prestada. Luego, el estatus socioeconómico donde se encuentra la vivienda, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La comuna, el barrio y automáticamente van a aparecer los barrios de la comuna que usted seleccionó. Y damos clic en Siguiente. Continuamos ahora con la dirección de la vivienda. Pero antes aparece la pregunta de si su vivienda tiene nomenclatura.
En el caso de decir que no, se habilita una celda de referencia para que usted escriba el sector donde está ubicada la vivienda. Y si la vivienda tiene nomenclatura, se van a habilitar los campos para que usted ponga en la parte de vía, si es calle, carrera, diagonal, avenida, luego el número, si el número viene acompañado de una letra, se pone, de lo contrario, déjelo vacío o seleccione no aplica. En el campo de orientación es que si su dirección, aparte de tener la letra, tiene la palabra norte, sur, este, oeste, selecciónela o de lo contrario, elija la opción no aplica. Pasamos a escribir el siguiente número y por último el complemento, que es donde se especifica si usted vive en un bloque, una urbanización, un apartamento, casa o algún interior. Verificamos que toda la información esté correcta y damos clic en siguiente. Ahora vamos a empezar el módulo de información del hogar. La primera pregunta que nos vamos a encontrar es si su hogar cuenta con Sisbén del distrito de Medellín. Responda sí o no dependiendo del caso. Luego, ¿cuántas personas conforman su hogar? En este campo, inclúyase. Debemos escribir en números la cantidad de personas que tiene el hogar con dígitos que van desde el 1 hasta el 10. Debe tener en cuenta que si vive solo, solamente se pone el número 1. Pero si su hogar está conformado, por ejemplo, de esposo, hijo y usted, entonces serían 3 personas. Continuamos con la pregunta de si alguien en su hogar requiere un cuidado permanente debido a una enfermedad grave o discapacidad. Respondemos sí o no, dependiendo del caso. Luego, ¿cuántas personas requieren un cuidado permanente debido a esta enfermedad grave o discapacidad? Si no se requiere de cuidador, pasamos a la siguiente pregunta de si alguien en su hogar está en estado de embarazo. Seleccionamos sí o no, dependiendo del caso. Por último, en caso de que sea seleccionado como participante, puede asistir a la entrega del bono alimentario, al encuentro presencial y demás actividades convocadas, se debe elegir sí o no. En el caso de no, se habilita una celda que dice los motivos por los cuales usted no puede asistir a la entrega del bono, ya sean problemas de salud, discapacidad, porque estudia, trabaja, no le gusta u otra. Y la última pregunta es si en su hogar hay menores de 18 años. Se elige también entre sí y no. Damos clic en siguiente e ingresamos al módulo de información de acceso a los alimentos. Se deben leer muy bien las preguntas y responder basados en lo ocurrido en el último mes. Además, si la pregunta anterior se respondió con un sí, que había menores de edad, se habilitarán 15 preguntas. En caso contrario, responderá las primeras 8. Empezamos a leer muy bien las preguntas y respondemos sí o no, dependiendo su caso. Si en el último mes por falta de dinero u otros recursos se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar, si en el último mes por falta de dinero u otros recursos en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable, si había poca variedad, si alguien o usted en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar, si algún adulto de su hogar comió menos de lo que debía comer. Seleccione sí o no la respuesta que sea correcta dependiendo de la realidad que tuvieron en su hogar en el último mes. Las últimas preguntas son dirigidas a los menores de edad. Finalizada la encuesta, damos clic en siguiente. Por último, tenemos el módulo de información de los integrantes del hogar. Para dar respuesta debemos tener la información de tipo y número de documentos de integrantes del hogar, también las fechas de nacimiento y los nombres completos. Iniciamos con la pregunta del tipo de documento de identidad. Nuevamente está el menú desplegable con los tipos de documento de identidad. Luego vamos a ingresar el número de documento de identidad tal cual esté en el documento y luego pasamos a colocar el nombre completo. Seguimos con la fecha de nacimiento seleccionando el día, el mes y el año. Luego, ¿qué parentesco tiene ese integrante con usted? Donde va a aparecer un menú desplegable donde se selecciona qué tipo de relación tiene. Y por último, si este integrante presenta alguna discapacidad. Si selecciona sí, nuevamente se despliega un menú con los tipos de discapacidad. Y si selecciona no, se termina ese registro. Por último, encontramos ingrese otro integrante del hogar o finalice la inscripción. Si en el ítem anterior usted respondió que conformaban 4 personas su hogar, debe registrar las otras 3 personas. Recordemos que solo vamos a relacionar los datos de los integrantes del hogar, ya que el titular se encuentra previamente inscrito. En el caso de que el preinscrito viva solo, se debe diligenciar nuevamente los datos del titular, ya que este campo es de carácter obligatorio. Al terminar de diligenciar todo el formulario y dar enviar, aparece la siguiente leyenda. Su postulación fue exitosa. El diligenciamiento de este formulario no garantiza que sea seleccionado como beneficiario del bono alimentario.
debido a que los datos aquí solicitados serán analizados para identificar a la población más vulnerable. Los cupos son limitados, dependen de la disponibilidad del recurso priorizado en cada comuna y o corregimiento, en el marco del programa de planeación local y presupuesto participativo. En caso de ser seleccionado como beneficiario, el operador lo contactará para brindar mayor información. Bueno, ahí vieron entonces la complejidad del formato. Es importante sacarle tiempo a ese formato para tener como toda la información también a mano. Recuerden, los documentos de identidad tienen que tenerlos a mano para poder diligenciar los datos y sobre todo fecha de expedición y sacarle un ratico a esto. Y de nuevo, muy importante, recuerden que para esto no hay intermediarios, para esto no hay personas haciendo la gestión, no hay nadie que le haga la vuelta y le va a cobrar pilas con eso, entonces no se vayan a dejar engañar, no se vayan a dejar tramar de nadie. Si necesitan ayuda, obviamente busquen ayuda para diligenciar el formulario, pero es muy importante que tengan en cuenta que no hay intermediación y que es completamente gratuito. Y lo otro, pues, quienes cumplan los requisitos. Obviamente quienes no cumplan los requisitos los van a filtrar. Entonces, eso era todo por hoy. Esta era nuestra invitación para el día de hoy, para que puedan acceder a este beneficio las 150 personas o familias de Santa Elena que realmente necesiten este beneficio, que tengan unas condiciones de vulnerabilidad importantes y requieran este bono alimentario. Recuerden que a veces pensamos desde el privilegio y no todas las personas tienen las posibilidades y oportunidades que otras tienen. Entonces, es importante dejar este tipo de beneficios para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, ese es como un llamado para que tengamos en cuenta esas prioridades y permitamos que las personas que más necesitan este beneficio, esta ayuda y este apoyo lo puedan tener y puedan acceder a él. Para todos una feliz noche, muchísimas gracias por habernos visto en estos 23 minuticos que estuvimos aquí compartiéndoles esta información. Para nuestro próximo programa les prometemos que traemos un tema muy interesante. Y bueno, esto de hoy fue una cosa sui generis que hicimos el día de hoy. Pero muchas gracias a todas y a todos por vernos y sobre todo por recibir esta información. Compártanla con quien consideren que sea de utilidad y a quien le pueda interesar. Muchísimas gracias a todas, a todos y una feliz noche.